Vamos a dar hoy entonces el tema que continúa la anterior, del mismo autor de Roman Jakobson, las funciones del lenguaje. En relación a lo que nosotros estudiamos la clase pasada de lo que es el acto de comunicación, nosotros vamos a tener que según cada elemento y la importancia que tenga cada elemento, vamos a ver que va a haber una función del lenguaje que va a predominar, ¿sí? Hay que investigar ese lenguaje en toda la variedad de funciones que existen, ¿tá? Fíjense entonces que dependiendo de cuál queda enfatizado, el destinador, el destinatario, etc., vamos a tener una función diferente del lenguaje, ¿tá? Entonces, según entonces el elemento del acto de comunicación que sea más importante, van a haber distintas funciones del lenguaje. Se sigue entonces, se sigue el esquema anterior. De los 6 elementos del acto de comunicación. ¿Ah? Y vamos entonces a ir anotando las diferentes funciones del lenguaje y a seguir el esquemita también entonces para que ustedes entonces se vayan guiando. Cuando en ese esquema, vamos a volver a ponerlo acá, entonces destinador o emisor en otros contextos, destinatario, recuerden que por acá estaba contexto y mensaje. Y más abajo teníamos contacto y código. De esto no hay dudas, ¿no? Les quedó todo claro la clase pasada, ¿no? Bien, entonces, acá la primera función que vamos a estudiar es la función emotiva. O expresiva. ¿Qué les parece? ¿Cuál será la función emotiva? ¿En cuál de los 6 elementos tendrá su prioridad? En el destinador. Ahí está, en el destinador, ¿no? Entonces vamos a escribir acá, ponemos entonces función emotiva. ¿Tá? Esta función emotiva o expresiva
justamente está centrada en el destinador, apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. Tiende a producir una impresión de una cierta emoción, sea verdadera o sea fingida. Por eso el término emotivo, lanzado y propugnado por Martí, ha demostrado ser preferible a la palabra emocional. El estrato puramente emotivo lo presentan en el lenguaje las interjecciones. Difieren del lenguaje referencial tanto por su sistema fónico, es decir, las secuencias fónicas peculiares o incluso sonidos inhabituales en otros contextos, como por su función sintáctica, ya que no son componentes, sino más bien equivalentes de oraciones. ¿Está? Entonces, sintetizamos un poquito lo que acabamos de ver. Entonces, centrada en el destinador, apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. ¿Ah? Tiende a producir una impresión de una cierta emoción sea verdadera o fingida. ¿Ah? Entonces, decíamos que las interjecciones son un ejemplo de esta función emotiva o expresiva. La interjección, ¿qué es la interjección? ¿Ustedes saben lo que es la interjección? Alejandro, ¿cómo es tu apellido? Porque no te había notado que ingresaste un poquito después, que no lo tenés ahí. Ferreira, con Y, profe. Ah, perfecto. Creo que anoté a todos, sí. Bien. Profe, la interjección no es como cuando alguien se expresa como fuerte o gritando de una manera expresiva para llamar la atención del que lo está escuchando. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de palabras son interjecciones? ¿Cuál es el estado de ánimo? Sí, pero, por ejemplo, dígame un ejemplo de una interjección. ¿Un insulto puede ser una interjección? No. La interjección es, fíjense, es un tipo de palabra que no tiene un significado fijo, ¿tá? Son a, o, uy. Ah, son expresiones nomás. Son expresiones que desde el punto de vista gramatical no tienen un significado fijo. Vieron que nosotros, por ejemplo, si tenemos la palabra silla, todos tenemos una representación mental de lo que es esa palabra silla. Es algo para sentarse. La mesa, todos tenemos la idea de lo que es mesa, algo para poner objetos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esas interjecciones no, entonces van a tener un significado fijo. ¿Qué significa esto? Que va a depender de qué? Del contexto, lo que quiere decir. Es decir, una puede ser A de sorpresa o A de alegría o dolor, ¿no? Es decir, entonces, son un tipo de palabras que no tienen un significado fijo
no tiene un significado fijo, sino que depende del contexto. Representan emociones que pueden ser, díganme ustedes, qué emociones podemos escribir allí. Un abucheo, por ejemplo, bu, o algo así. Sí, también, entonces ahí sería disconformidad, alegría, tristeza, Susto, susto, etcétera. sorpresa. Sorpresa, etcétera, ¿no? Es decir, todas A, hoy, U, en realidad la que tú, dolor, no pusimos ahí, porque muchas veces uno dice, ay, cuando, por ejemplo, te quemas la mano, ¿está? En la cocina, decís, ah, ¿no? Esa expresión es una interjección, ¿no? El abucheo, tú sabes que me quedé pensando, en realidad no es una interjección propiamente dicha, ya que las interjecciones están en lo que es el diccionario. Y habría que buscar. Vamos a buscar si está en el diccionario. Yo creo que no. Denme un segundito. Fíjense, si nosotros, por ejemplo, buscamos la palabra AH, ¿no? Que es una interjección que nosotros hacemos siempre y que inclusive ahora nosotros las ponemos en lo que es los mensajes de texto muchas veces, justamente para demostrar sorpresa. Nosotros si buscamos en el diccionario la palabra A, ¿no? En este sentido, se las escribo acá para que ustedes vean, para que no haya entreveros, porque a veces justamente, que sería AH, ¿no? A veces se escribe mal, no se olvide que AH es la interjección. Si yo escribo al revés, HA, sería del verbo haber, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta palabra AH, ¿no es cierto?, es una interjección. Yo estoy con el diccionario de la Real Academia Española. Interjección con que se denotan muchos y diversos movimientos del ánimo. Y más ordinariamente, pena, admiración o sorpresa. ¿Ah? Esto es la RAE, diccionario de la RAE. ¿Ah? Bien. Pero lo que decía el compañero sería el sonido BU1, ¿es cierto? Decías, o con una U, ¿no?
Sí, ya lo busqué en la RAE, no está, está bu solo, que es como para asustar o fantasma o algo así, pero no está con, no Vamos está a ver, como ¿lo el buscaste abucheo. ahí en internet? Sí, lo Vemos. busqué en la RAE, en el sitio oficial y no está. Perfecto. Igual lo chequeo yo. Fíjense. Dice, familiar, voz expresiva con que se asusta a los niños aludiendo a un fantasma o ser imaginario. Familiar y festivo, familiar o cosa que mete o pretende meter miedo. ¿Está? Fantasma o ser imaginario que se me... Claro, hacer el bu sería asustar o amedrentar. En ese caso, sí, en este caso que tú estás diciendo, es una voz expresiva, ¿no? Ese bu sería voz expresiva. Con que se asusta. A los niños. Puede copiarla y pegarla directamente, profe, y Aludiendo sobre- a... No, porque yo estoy con el diccionario. Ah, con el celular. No, yo estoy con el diccionario objeto libro. Estoy con el objeto libro. No estoy con un objeto virtual. Bien. Entonces, ese bu que dice el compañero, ¿cómo lo ven? Es interesante ver qué sería esto, el bu de abucheo, como dice él, por ejemplo, en un estadio, cuando no gusta un cantante o en una ocasión de fútbol o lo que sea. Se está por cortar, entramos de vuelta. ¿Qué sería entonces? Si es que se asusta a los niños, se trasladó a lo que puede ser un espectáculo deportivo u otro tipo de espectáculo, justamente como para expresar disconformidad, ¿no es cierto? Son como las deformaciones del idioma, depende de la sociedad, del uso que le vas a dar. Ahí está, ¿no? Es decir, en este caso no sería una interjección, ¿está? Sería entonces una voz expresiva, ¿está? Que en ese caso expresaría disconformidad, ¿está? Bien. Luego entonces agrega este autor en este estudio. Profe, una compañera dice, pregunta si le da autorización para entrar, porque está intentando. Ya entré yo. Ah, está. Está Gracias. perfecto. Gracias, profe. No, igual ahora se corta de vuelta.